Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al segundo coloquio o conversatorio más bien sobre temas de derecho internacional relacionados con la situación actual y, y patrocinados pues por la maestría en Derecho Internacional con el propósito no solo de atraer más estudiantes a la maestría que está próxima por cerrar las inscripciones, sino también para mostrar digamos, la comunidad de la maestría en Derecho Internacional tanto desde los estudiantes que tenemos en este momento, como de los egresados, como de los profesores de planta y de cátedra que participan en la maestría de múltiples formas. Entonces, por eso queríamos hacer estos coloquios para honrar esa conexión, esa comunidad de la maestría y para discutir temas que son tan contundentes y de actualidad en este momento para Colombia y también para el mundo. Entonces, el tema de hoy son derechos humanos y amenazas a la democracia y las respuestas que podemos ver desde el derecho internacional y la comunidad internacional. Y hoy va a moderar la sesión Camilo Torres Casanova, quien es también el gestor o el coordinador de la maestría en Derecho Internacional. Y Camilo es egresado de nuestra facultad y también está estudiando una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y ha trabajado en diferentes instituciones académicas y también del Estado, como la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, y en este momento está como pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha trabajado con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del acuerdo final y me colabora como profesor instructor en los cursos de Derecho Internacional este semestre, tanto en español como en inglés. O sea, Camilo hace todo. Entonces, también fue el que ayudó a coordinar esta reunión y por eso, pues, es su tema de especialización y preferido en Derecho Internacional y por eso es un gusto que él coordine hoy el conversatorio de hoy. Perdón, se me fue la voz, entonces buen momento para terminar. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Realmente es un placer no solo estar acá y poder dar discusión de estos temas, sino poder moderar un panel tan excelente y con miembros de la maestría en Derecho Internacional tan destacados como los que voy a presentar a continuación. En este panel sobre derechos humanos y amenazas a la democracia y respuestas sobre el derecho internacional, vamos a contar con Gabriel Rojas Andrade, Laura Cristina Di Ballesta y María Cecilia Ibáñez, profesores de la maestría en Derecho Internacional, y Nicolás Forero Villarreal, egresado de la maestría en Derecho Internacional. Voy a proceder a presentarlos y luego vamos a ir con las ponencias de cada uno. Van a tener 10 minutos para sus ponencias y después de eso vamos a tener un espacio de discusión y preguntas con base en algunas, digamos, dudas orientadoras que generamos no solo previas al evento, sino también que vamos a estar revisando con base en las preguntas que nos envía el público de este conversatorio. Vamos a estar recibiendo preguntas vía el chat de la aplicación. En primer lugar, Gabriel Rojas Andrade es filósofo y literato de la Universidad de los Andes, magíster en filosofía de la misma institución, máster en Political Theory de London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Gabriel trabajó en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, como investigador del grupo URD en Aviñón, Senior Protection Associate del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y coordinador del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Actualmente es asesor jurídico del convenio OIGEP y consultor en seguridad de paz de Panagora Group. Gabriel es profesor de cátedra de la maestría en Derecho Internacional en temas de justicia transicional, derechos humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, Laura Di Ballesta es abogada de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, y cuenta con el LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame. Laura fue abogada en consultores jurídicos Ayala, Dillon, Fernández Linares,
Chavero en casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Posteriormente fue pasante en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2018 se ha desempeñado como profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en proyectos relacionados con derechos humanos, libertad de expresión, justicia transicional y migración. Hoy, Laura es la asesora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad de los Andes y es miembro del Centro de Estudios para la Migración de la misma institución. Laura es profesora de cátedra de temas de migración en la maestría en Derecho Internacional. Tercero, tenemos a María Cecilia Ibáñez, que es abogada de la Universidad de los Andes, con un grado cum laude LLM en Estudios Avanzados en Derecho Europeo e Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Leiden, Países Bajos. María Cecilia trabajó como abogada asistente en la consultoría profesional de Manuel José Cepeda Espinosa y como analista de proyectos y asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes. También se desempeñó como asesora del equipo de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y coach del equipo de la Universidad de los Andes ante el concurso Interamericano de Derechos Humanos de American University. Actualmente es abogada staff en Women's Link Worldwide, donde trabaja con temas de igualdad de género y derechos de las niñas y las mujeres. María Cecilia es profesora de cátedra de la maestría en Derecho Internacional en temas de la coexistencia entre los derechos humanos y el derecho de la inversión extranjera. Y por último, pero no menos importante, Nicolás Forero Villarreal es abogado de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho Internacional de la misma universidad. Cuenta también con un Master of Arts in International Affairs del Paul Mead School of Advanced International Studies de la Universidad Johns Hopkins. Nicolás ha trabajado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y como investigador de Open Society Foundations en temas de protección infantil. También trabajó como pasante de protección y asesoría legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Actualmente, Nicolás se desempeña como Bob Hebel Equality Law Fellow del Equal Rights Trust y coach del equipo de la Universidad de los Andes ante el Philip C. Jessup International Law Moot Court. Nicolás es egresado de la maestría en Derecho Internacional. Con ese excelente panel, entonces, damos inicio a una discusión sobre un tema que es muy vigente hoy, no solo en la región, sino en Colombia. Nos encontramos hoy con un par de anuncios y de movimientos, incluso en el sistema interamericano, con discusiones sobre si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería o no entrar a Colombia a revisar la situación, sobre una audiencia pública que acaban de anunciar en donde la CIDH va a revisar la situación en Colombia e invitan a organizaciones de la sociedad civil a manifestarse sobre su participación. Entonces creo que no es una sorpresa que vivimos en un contexto en donde este tema de amenazas a la democracia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, está muy presente. Por eso es increíble poder contar con las ponencias del día de hoy que van a ser sobre temas diferentes y sobre cómo esas diferentes amenazas a las democracias las enfrentamos hoy solo no en Colombia, sino en Latinoamérica. Voy a darle entonces primero la palabra a Gabriel Rojas, profesor de la maestría en Derecho Internacional, que nos va a contar un poco sobre, o desde un punto de vista filosófico, sobre los derechos y los deberes que le asisten al ciudadano. Pero bueno, lo dejo a Gabriel. Vamos a tener, recuerden, 10 minutos de ponencia por panelista y estaremos recibiendo preguntas vía el chat de Zoom para sistematizar la discusión final. Gabriel, adelante. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todas y todos. Es muy emocionante estar en estos espacios con otros colegas que dan clase también en la maestría y con también exalumnos y con todas las personas que nos están acompañando en Zoom y por Facebook. Bueno, yo quiero aproximarme de la manera más abstracta, que al final va a ser también la que invita a la práctica, y es intentar contestar a la pregunta, ¿qué pasa cuando un gobierno pierde la legitimidad desde el punto de vista republicano liberal? Y la respuesta que les voy a proponer es que no solo es un derecho levantarse contra un Estado ilegítimo, sino un deber desde el punto de vista republicano. Para ello voy a usar una bibliografía que toca diferentes puntos del liberalismo clásico, un poco más del liberalismo contemporáneo, y luego en Colombia un poco cuál ha sido la evolución del tratamiento penal de la protesta social y también la persecución penal del delito de rebelión, que es cuando la protesta se vuelve una rebeldía armada, ¿no? Entonces quiero plantear con mi exposición algunas preguntas sobre los fines éticos de un Estado de Derecho y de cuáles son las vías que supone un gobierno liberal para resolver problemas de legitimidad. Entonces quiero comenzar desde el punto de vista filosófico rápidamente por qué es lo que uno transa cuando admite una teoría contractualista o de un pacto social.
Entonces uno, para ponerlo en términos muy coloquiales, le dice al Estado, bueno, yo cedo un poquito de mi libertad con la condición de que usted me vuelva seguridad. En términos jovesianos, sería que no me toque una muerte violenta. Básicamente, ese es lo más importante. Y es esa emoción, el miedo a la muerte violenta, que dice, bueno, yo le doy a este leviatán el monopolio de la violencia y así evito que los hombres se vuelvan lobos contra los mismos hombres. Esta es la visión contractualista, digamos, de un estado en la naturaleza negativo, que sería el de Hobbes, que somos malos los unos con los otros y el Estado llega ahí a mediar y entonces el Estado solo es legítimo en tanto me garantiza seguridad. Observen ustedes que esta es la visión que fundamenta la seguridad democrática del Centro Democrático del Uribismo, ¿no? Es yo doy seguridad, eso es todo lo que tengo que hacer como Estado. Y si hay seguridad, hay inversión, hay mercado, etc. Bueno, otra versión del contractualismo, un poco más optimista sobre la base humana y es la, digamos, la rusoniana, ¿no? Que dice somos buenos por naturaleza, entonces el buen salvaje va por ahí feliz teniendo que ver con sus intereses y los de comunidades pequeñas hasta que llega una sociedad y la sociedad corrompe al sujeto y entonces la lucha es porque esa sociedad se establezca a partir de unos valores más sostenibles como la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y digamos, de esta visión de una sociedad con la capacidad de corromper lo que trae el ser humano por naturaleza, pues viene también la base ilustrada de la Revolución Francesa. Esto que lo estoy diciendo, por supuesto, de manera muy general, solo para mostrar un punto fundamental, y es que en el republicanismo, incluso el de Montesquieu, la idea es que cuando uno entra a el contrato social, puede imaginar, y esto lo voy a exponer un poquito más adelante con John Rawls, que hay una situación en la que todos cedemos ciertas ideas del bien y de la justicia y lo hacemos en función de nuestra seguridad. Pero cuando el Estado no da eso, hay algunas provisiones que el republicanismo tiene entre manos. Esas provisiones quedaron consignadas tanto en la Constitución, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como en la Declaración de Independencia francesa. Allí se dice explícitamente que en la Estados Unidos, la primera, no la americana, que los ciudadanos tienen derecho a enfrentarse a un gobierno que carezca de legitimidad. Hace la salvedad que no lo puede hacer en todos los casos, que no puede ser por cualquier cosa, pero que tiene el derecho a levantarse. Y la enmienda que todo el tiempo está en disputa recientemente, bueno, entre el republicanismo y los demócratas actuales, es la enmienda que permite tener armas, pero detrás del porte personal de armas hay una visión muy particular y es para levantarse contra el gobierno despótico. Esa es la provisión de esa enmienda. No es para defenderse exclusivamente o no estaba pensada inicialmente de mi ciudadano de al lado, sino en una situación más vertical. Si el gobierno se va contra mí porque la libertad es tan importante en esta visión republicana, libertad individual, que yo podría armarme contra el gobierno. Eso dice la americana. Y la francesa es mucho más osada. Recuerden que el siglo XIX francés fue un siglo de revueltas. Aquí estamos diciendo que la revuelta más grande que ha pasado como desde 1977 con el paro, pero digamos ahí las democracias que fueron el ejemplo de nuestra tradición republicana, pues casi fue un siglo completo desde la Revolución Francesa, de revuelta tras de revuelta del siglo XIX. Y el resultado de la declaración de independencia que vino después de estos tumultuosos momentos no fue huirle a esa revuelta, así, uy, no, cuidado con la violencia, ¿no? Por favor, marchen por el andén si queremos hacer un cambio estructural. No, lo que dice es, la francesa dice explícitamente que es el más alto derecho y deber de un ciudadano enfrentarse a un gobierno despótico, a un gobierno que pierde la legitimidad. Luego, esto no es marxismo, esto no es socialismo ni movismo, esto es liberalismo puro, republicanismo. Si un gobierno pierde su legitimidad, los ciudadanos tienen el deber de rebelarse ante ese gobierno. Bueno, eso es en las bases clásicas ilustradas. En esas mismas bases clásicas ilustradas hay distancias, ¿no? Sobre todo la kantiana. Si ustedes leen respuesta a la pregunta que es la ilustración, cuando Kant se pregunta sobre la revolución, a él le preocupa mucho ese tumulto que está pasando en Francia y dice, no, la revolución violenta nos trae más caos. Más bien, hagamos uso de la razón privada y la razón pública de tal suerte que obedezcamos y pensamos todo lo que queramos. Entonces dice, la libertad está en el pensamiento, a través del pensamiento vamos reformando, ¿no? Esa es la distancia de la visión revolucionaria que tiene Kant. Esa sería más cercana a una idea de que un gobierno que no es legítimo, pues es a través de la razón que vamos a, es decir, de la institucionalidad que vamos a cambiarlo. Un poco las tensiones que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la marcha de hoy del silencio, que invita
a no bloquear la vía, sino hacerlo por las vías institucionales. Esa visión, sin embargo, se basa en que hay un déspota ilustrado. Es decir, que quien pierde la legitimidad es alguien que es razonable, alguien con quien se puede negociar, ¿no? Es decir, no es sencillamente un líder que se vuelve absolutamente dictador o que no atiende a una mayoría de la población, sino él está pensando en Federico de Prusia, un tipo que era de verdad alguien que le daba a la sociedad la capacidad de pensar. De allí que venga su sentencia, piensa todo lo que quieras, pero obedece. Bueno, hagamos un salto fuertísimo al siglo XX, a los años 70, y miremos lo que dice John Rawls en una teoría de la justicia. Él dice, ¿y la desobediencia civil qué? Él dice, hay una estructura de la desobediencia civil que está en la base de cualquier pacto social. Entonces, Rawls dice, imaginémonos racionalmente, en esto es bastante kantiano, una situación original, y nos ponemos un velo. Es decir, yo puedo traer algunas ideas del bien y de lo que es justo, Nicolás y Camilo otras, pero como vamos a una sociedad, nos ponemos ese velo y decimos, pactemos desde aquí. Y desde aquí yo no me meto con lo que tú creas que es el bien, no me meto con lo que creas que es justo, pero como conjunto social vamos en este sentido. Y dice Rawls, eso admite, por ejemplo, que haya desigualdades, pero las desigualdades en función de que al final todos en este pacto imaginario, racional más bien, pues tengamos una seguridad. Bueno, entonces, con base en esa idea, él construye un concepto bastante polémico que es el de la sociedad organizada. Entonces, John Rawls dice, nosotros como sociedades organizadas, una sociedad organizada es aquella que tenemos algún tipo de confianza cívica, en el que podemos algún tipo de predictibilidad y una organización social, ojalá democrática, donde podemos entonces hacer un balance de poderes y tener una participación y cada cual puede desarrollar una vida individual, pero además tiene unas garantías de una vida colectiva. Sin embargo, dice, cuando eso comienza a resquebrajarse, cuando algunos de los ciudadanos perciben, y es un problema entre mayorías y minorías, que están siendo absolutamente vulnerados en ese pacto social, tienen el derecho y el deber de la desobediencia civil. Aquí es diferente, la desobediencia civil ya no entendida como un ataque violento para que caiga el poder, sino asumir las consecuencias de desobedecer la ley con el fin de mandar un mensaje en el que se recuerde cuál es el pacto social. Entonces, quien hace la desobediencia civil está dispuesto a ir a la cárcel, dice Rawls, ¿no? Pero está dispuesto porque sabe que su fin último es altruista. Y altruista quiere decir es un fin colectivo que nos está conduciendo a revisar cuáles son los valores que mantienen una sociedad. La desobediencia civil no ve en el conflicto algo malo. La desobediencia civil dice, mire, no, nos podemos desviar en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es el presupuesto de eso? El presupuesto es que haya una democracia más o menos funcional, o sea, más o menos organizada. Uno diría que el caso de Colombia, pese a las carencias de legitimidad que tiene, y cuando hablo de legitimidad, es que las condiciones de deliberación y participación, aquí estoy usando un poco a Habermas, son consideradas como no lo suficientemente garantistas, y entonces hay que buscar unas vías de hecho para mandar el mensaje de que no está funcionando. Entonces, como se pierde legitimidad, ahora sí va a decir Rawls, lo que se necesita es una acción, pero que asuma que se incumplen ciertas leyes. Ahora, el contexto de producción de la ley es algo que obviamente Rawls no va a tratar. Y entonces ahora me voy a una visión más crítica en este viaje muy, muy rápido que estamos haciendo un poco como un liberalismo, y ahora un liberalismo más crítico. Y hay un autor argentino, Roberto Gargarella, que él viene mucho a la universidad, hace poco estuvo en una conferencia también, que cuando se pregunta por la legitimidad es una visión de democracia deliberativa, entonces la deliberación se basa en las condiciones. Lo más importante es cuáles son las condiciones que tenemos para dialogar, y si se dan, no importa cuál sea el resultado, va a ser legítimo. Pero él dice, y en una sociedad desigual, profundamente desigual, ¿qué sucede? Pues que ciertas élites toman, y volvámonos hasta Hobbes, el monopolio de la violencia, el aparato punitivo del Estado, y lo dirigen contra lo indeseable, contra el que marcha y contra el pobre sobre todo. Entonces el sistema penal tiene una cantidad de clientes, y perdonen lo criminólogo crítico ahí, esos clientes son los pobres, los diferentes, y uso el derecho penal del enemigo sobre todo, pues para perseguir. Entonces ahí más que nunca uno diría, pues la desobediencia civil se sustenta, ¿no? Y en Colombia, y ahora sí vamos a la cuestión local, más que la desobediencia civil ha sido la rebeldía. La rebeldía en los últimos 50 y tantos años, incluso antes, las primeras guerrillas liberales se levantan para defender la vida y luego se montan en una idea de la rebelión. Ahora, la rebelión en el derecho internacional no ha sido leída claramente como un derecho que se ha defendido, sobre todo porque es que el rebelde se enfrenta al Estado y el derecho internacional parte como de que los estados son los que lo hacen valer.
Luego, si yo me enfrento al Estado, todavía no es clara que hay una protección de los colectivos enfrentados, digamos, de manera armada a un Estado. En esa dicotomía, igual están los derechos fundamentales y la idea, por ejemplo, respaldada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está el derecho a la protesta, que viene de toda esta tradición que he estado describiendo. Pero en Colombia el rebelde tiene una paradójica doble situación. El rebelde se le reconoce como rebelde a través de criminalizarlo con el delito político. Y ese delito político, que tiene una gran tradición en Colombia, a su vez tiene una tradición de amnistía. Casi que es una reserva para decir, te persigo por lo que estás pensando, pero luego te puedo perdonar para lograr una paz, por lo menos para que dejes de estar rebotado en la calle o dejes de estar disparando. Todo eso estamos viendo ahora en las calles de Colombia, en términos de una tradición, de una participación ciudadana que ha sido perseguida, criminalizada. Recordemos los estatutos de seguridad, uno tras de otro, los estados de sitio, ahora estados de conmoción interior siempre amenazando, es decir, suspender el pacto social con el fin de garantizar seguridad. Y en esa dicotomía están como las dos visiones ahora que observan el paro. Entonces, por un lado se observa la necesidad de una juventud absolutamente harta de la falta de participación y de oportunidades. Por otro lado, unas élites o unas clases privilegiadas que dicen esa no es la manera, están destruyendo al país. Entonces, mientras otros dicen el país ya siempre ha estado destruido, yo estoy obstruyendo porque yo tengo hambre y quiere usted que yo deje pasar comida y deje pasar medicamentos que yo nunca he recibido. Esa tensión entonces nos está invitando a un diálogo sobre el pacto social que tenemos. Así de profunda es la crisis en la que estamos y así de interesante es el conflicto en donde estamos. Obviamente la violencia, cuando digo interesante no es que celebre lo que está pasando, pero digo, estamos en el punto de quiebre de lo que es el liberalismo o si estamos comprometidos con una visión republicana de lo que ha sido estos 200 años en Colombia. Entonces, yo diría, para concluir, los muchachos que están en la calle están cumpliendo su deber republicano. Eso puede acarrear violencia. Esa fue la revolución que llevó a acabar con la monarquía en Francia. Tenemos que ser más imaginativos, creo yo, para transitar ese camino sin tanto horror, que es el que nos agobia, que viene con la historia en Colombia de la persecución de quien piensa diferente. Y lo dejo ahí solamente para que sigamos el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que la ponencia es muy pertinente porque nos va a empezar a hacer pensar sobre cómo la primera amenaza a la democracia es desconocer un elemento que es inherente a la idea misma. Y creo que desde ese punto de vista teórico además nos da una excelente apertura para la siguiente ponencia. La siguiente ponencia entonces va a estar de la mano de Laura, que nos va a hablar de otra amenaza desde un punto de vista más específico, pero que está muy relacionado con los presupuestos que menciona Gabriel. Adelante, Laura. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel tan interesante. Yo voy a retomar un tema que ya introducía Gabriel cuando hablaba del uso del poder para perseguir. Y es que en nuestros países, y digo nuestros países pues porque en toda América Latina estamos viendo este tipo de amenazas a la democracia, yo me voy a referir específicamente a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial como un elemento central para la democracia, pero también me voy a referir al rol que juega el juez en la garantía de los derechos y en particular el derecho a la protesta. Y ya al final voy a hacer referencia de manera muy breve a algunos hechos recientes en Colombia que llaman poderosamente la atención. Entonces, lo primero que hay que decir es que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial es una condición para la existencia misma de la democracia. Y también es un derecho y es una obligación. Es decir, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial tiene una serie de esferas o dimensiones que son todas igualmente importantes. Entonces, el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana señala la separación de poderes como un elemento central para definir a una democracia. Y a su vez, el artículo 7 de esa misma carta establece que se requiere la independencia del Poder Judicial para la garantía de los derechos humanos. En ese sentido, vemos que hay una relación intrínseca entre el Estado de Derecho, con todos sus elementos, digamos, separación de poderes, garantía de derechos, etcétera, y, por supuesto, la garantía de los derechos humanos. Entonces, no puede haber realmente una garantía de los derechos humanos si no hay independencia y imparcialidad de los jueces.
Por otro lado, cuando hablamos de que la independencia y imparcialidad es un derecho, también tiene una doble dimensión. Es un derecho, perdón, de los jueces, pero también es un derecho del individuo que se somete al sistema judicial. Los jueces tienen derecho a ejercer su profesión, su función, sin injerencias indebidas por parte de otros poderes, pero a su vez los individuos tienen derecho a a tener procesos ante jueces con esa independencia e imparcialidad. Y esto, por supuesto, además lo menciono un poco desde mi experiencia viniendo de un país como Venezuela, en donde los jueces, más del 80% de los jueces son de carácter provisorio temporal, lo que significa que pueden ser removidos, de manera discrecional, dependiendo del tipo de decisiones que adopten. Entonces creo que esto es una cosa bien importante para el ejercicio de los derechos. Y por último, también esta independencia e imparcialidad es una garantía, es una obligación, perdón, del Estado. El Estado tiene dos obligaciones generales, las de respeto y garantía, y de ellas se derivan un montón más de obligaciones. Dentro de esas obligaciones generales, como parte de la garantía de derechos humanos, el Estado tiene que organizar todo su aparato estatal de tal manera que los derechos puedan ser efectivamente ejercidos, lo que significa que tener jueces independientes e imparciales le permite darle un efecto útil, el efecto útil a los derechos humanos y no solamente entenderlos como consagrados, digamos, de manera abstracta en los tratados. Y no es menos importante tomar en cuenta pronunciamientos posteriores al momento de la adopción de esos tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que esta garantía, establecida en el artículo 14.1 del pacto, es un derecho absoluto. Es decir, no puede ser suspendido en ningún momento. Y eso es relevante a los efectos un poco de la discusión o los rumores que han habido recientemente en Colombia sobre la posibilidad de que se declare un estado de conmoción interior. Entonces, esas garantías son fundamentales. Ahora, ¿por qué esto es importante en el marco de la protesta? ¿Por qué me estoy refiriendo a esto como una amenaza para la democracia en América Latina en un foro en el que estamos hablando del contexto de la manifestación pacífica? Pues creo que son muchos los escenarios en donde hemos visto ejemplos de este tipo, pero quisiera referirme al menos 3 escenarios en donde el juez puede jugar ese papel fundamental. El primero es frente a las detenciones, ¿sí? Las detenciones no deben ser de carácter masivo en contextos de manifestación, y una de las cosas que les puedo contar de mi experiencia trabajando en derechos humanos en Venezuela entre el 2014 y el 2017 era que los estudiantes que participábamos en esas manifestaciones, pues cuando habían esas redadas en donde se detenía un gran grupo de personas, eran llevadas ante un juez y el juez hacía audiencias masivas. Es decir, sin individualizar las conductas, sin individualizar pues a cada persona que estaba siendo presentada ante un juez. Entonces hay una serie de garantías que se tienen que cumplir al momento de la detención y por supuesto de ser llevado ante un juez, y en caso de que la persona no sea llevada ante un juez, por ejemplo, el habeas corpus es una herramienta fundamental, un recurso que tenemos los abogados a la mano, bueno, los abogados y todo individuo. Otro escenario fundamental en donde el Poder Judicial juega un rol central es en el control de normas que puedan impedir el derecho a la protesta, y también en el control de prácticas. Yo creo que un elemento central en ese sentido, o un ejemplo claro, es por ejemplo la sentencia de la Corte Suprema del año pasado, que se refiere específicamente a la actuación del ESMAD. Entonces, los jueces también pueden ejercer ese tipo de control sobre normas y prácticas que impiden el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre ejercicio de la protesta. Y por último, pero no menos importante, los jueces tienen la obligación también de investigar y de sancionar aquellas conductas que sean violatorias de derechos humanos en el marco de la protesta.
ustedes habrán visto las noticias, lo que ha ocurrido en Venezuela durante las protestas en donde estudiantes han sido asesinados como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, y frente a la falta de investigación, precisamente tenemos pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos que indican cómo ha habido toda una política también para, digamos, para evitar que estas investigaciones se lleven a cabo y, por supuesto, para tapar toda la información. Entonces, un poco de allí viene mi experiencia también sobre, digamos, el exigir la justicia y que efectivamente los jueces cumplan el rol que tienen que cumplir en materia de investigación y sanción. Entonces, ya por último, me voy a referir a dos elementos fundamentales en el caso de Colombia, o dos eventos recientes que muestran cómo el Poder Judicial puede jugar un papel central en la garantía del derecho a la manifestación y el derecho a la libre expresión. La primera, como les decía antes, es esa sentencia de la Corte Suprema, la sentencia 7641. En esa sentencia, la Corte Suprema establece que se tienen que tomar medidas preventivas, concomitantes y a futuro, digamos, para evitar este tipo de actuaciones. Señala, por ejemplo, que el ESMAD tiene que cesar el uso de ciertas armas en el control de orden público. Es decir, aquí vemos cómo el Poder Judicial puede realmente proteger el derecho a la protesta, y estamos a la espera de saber pues qué va a ocurrir con el incidente de desacato presentado por De Justicia frente al cumplimiento de esas órdenes, y que creo que va a ser una sentencia, o esperamos que sea una sentencia garantista y basada, por supuesto, en el diálogo con estándares internacionales de protección de derechos humanos. Y el último elemento al que me quiero referir, porque creo que ya estoy llegando a mi tiempo, es el comunicado que sacaron, el comunicado que publicaron las altas cortes en esa reunión al Palacio de Nariño el día 6 de mayo del 2021. Como venezolana, respeto y trato de no, digamos, como inmiscuirme demasiado en temas que de pronto no comprendo en su totalidad. Sin embargo, desde mi experticia, siento que hay una, digamos, veo con gran preocupación un pronunciamiento de este tipo, en donde los jueces no solo se ven, incluso como ya decía Rodrigo Primi, alineados detrás del presidente en el Palacio de Nariño, es decir, incluso visualmente es chocante, sino que adicionalmente preocupa, por ejemplo, que estos magistrados hayan apoyado de alguna manera o respaldado programas sociales que eventualmente pueden ser programas sociales sujetos a control en el marco de sus decisiones y de sus funciones. Entonces, eso es un elemento, digamos, para prender las alarmas, hacer énfasis en la importancia de la independencia y imparcialidad del Poder Judicial, y también recordar que Colombia, pues tradicionalmente ha sido uno de los países con el Poder Judicial más fuerte dentro de la región, por supuesto con muchas falencias todavía, pero sigue siendo pues realmente digamos, un último bastión de la democracia en la región, y creo que eso es muy importante retomarlo, y ojalá pues que este sea solamente un episodio negro en la historia de Colombia y no la defina. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Creo que tu ponencia no solo conecta muy bien con la de Gabriel, y podemos empezar a pensar, por ejemplo, sobre el deber del juez de defender ese otro deber de levantarse y de desobediencia civil que mencionaba Gabriel, sino que además necesita y me genera un par de preguntas que estaremos revisando después. Pero sí creo que de lo que acabas de decir hay dos puntos interesantísimos, y es uno, bueno, respecto al comunicado y del papel de los jueces, respecto al comunicado reciente de las altas cortes, bueno, de pronto hay una invitación a pensar y a especificar qué papel debe jugar no solo las altas cortes en general, sino qué papel debe jugar cada una de ellas. Es decir, cómo se puede diferenciar el papel de una corte constitucional, por ejemplo, de un consejo de Estado, o de que hoy tenemos una jurisdicción especial para la paz, y cómo cumplen roles de garantía distintos, y de pronto sería interesante ver hasta qué punto esas alarmas también se matizan y se hacen todavía más graves
si uno mira cuál es el papel de cada una de esas cortes. Y segundo, de pronto para hacerlo extensivo, y es, ok, para hacerlo extensivo y mirarlo también en el espacio posterior, y es cuál es el rol del juez ya no colombiano, sino cuál es el rol de un sistema interamericano o universal de protección de derechos humanos. Y de ese juez, digamos, entre comillas, más grande que tenemos y más regional o universal, pues entre comillas porque no es del todo preciso, pero que debe de pronto cumplir también un papel importante ahí. Con esas consideraciones, paso entonces a la tercera ponencia del día de hoy, que estará a cargo de María Cecilia, y que nos va a hablar también del sistema interamericano un poco y de los derechos que ha defendido ese sistema interamericano en el marco de la libertad de asociación. Te doy la palabra, María Cecilia. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sí, entonces, como dice Camilo, yo voy a hablar un poco del derecho a la protesta social desde el derecho internacional de los derechos humanos, y para esto van a ver que voy a hacer mucha referencia sobre todo pues a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, muchos de los cuales han sido desarrollados por la misma Corte, pero que también han quedado establecidos, digamos, en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente un informe muy interesante que es el informe sobre protesta social de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que recomiendo mucho que le echen una mirada porque ahí, digamos que muchas de las cosas que voy a mencionar ahora están establecidas claramente en ese informe. Entonces, digamos que eso es una referencia importante para mirar, digamos, en caso de dudas sobre cuáles son los estándares en el sistema interamericano sobre el derecho a la protesta. Y me voy a estar refiriendo también mucho a lo que son las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos. Entonces, como saben, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación y específicamente el derecho de reunión pacífica, están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de reunión pacífica específicamente en el artículo 21, y por ende es, digamos, uno de los derechos que debe garantizar el Estado colombiano de cara al sistema universal. Y a la vez, y ya voy a explicar esto un poquito más, en el sistema interamericano el derecho a la protesta social está protegido por lo menos 3 o 4 derechos que están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Digamos que el derecho de reunión pacífica, exactamente como está en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no está en la Convención Americana, pero digamos que de una lectura sistemática de 3 o 4 derechos, dependiendo del caso, también se puede establecer que, digamos, el derecho a la protesta social está claramente establecido también en este tratado. Entonces, bueno, digamos, de dónde nace la importancia de regular en la cuestión sobre la protesta social y el derecho de reunión pacífica como en el marco de las protestas. Como digo, están los derechos establecidos en los tratados, pero además los órganos internacionales de derechos humanos han hecho un esfuerzo por regularlos muy detalladamente, porque justamente el derecho a la protesta social, el derecho a la protesta pacífica, es, digamos, que el mecanismo que tienen muchos grupos en la sociedad para manifestar su inconformismo con, por ejemplo, las personas que están a cargo del poder. Entonces, lo que se ve mucho en muchas partes del mundo en realidad, pero particularmente, pues voy a hacer referencia a la región latinoamericana, es que lejos de presentar los estados, digamos, maneras claras de regular el derecho a la protesta y de garantizar el derecho a la protesta, lo que hay es como una concepción arraigada que considera la movilización ciudadana como una forma de alterar el orden público o como una manera de poner en riesgo las instituciones democráticas. Entonces, hace poco leía también en un artículo de Justicia que me pareció muy interesante, que en Colombia la protesta social y las manifestaciones sociales están como muy conectadas o asociadas con la subversión, que de cierta forma es como una herencia que tenemos del conflicto armado, pero que realmente esto es lo que contribuye a que muchas veces, como ha ocurrido muchísimo en el caso de la protesta social actual, el gobierno tienda intencionalmente o a veces no intencionalmente a estigmatizar la protesta. Lo que resulta de esto es que entonces además las autoridades estatales no solamente terminan violentando este derecho a la protesta social pacífica, sino que además las maneras en que se reprime a los manifestantes resultan en otras violaciones graves de derechos humanos que hemos visto muchísimas en este caso. Entonces, digamos, voy a hablar un poquito como de algunas características del derecho a la protesta social y el derecho de reunión pacífica según el Comité de Derechos Humanos.
para luego hablar de 4 obligaciones estatales en concreto, según los tratados internacionales de derechos humanos. 4 obligaciones con las cuales los estados deben cumplir siempre, no solo para garantizar el derecho a la protesta social pacífica, sino también para garantizar que no están vulnerando adicionalmente otros derechos humanos. Entonces, bueno, la protesta social, digamos que todos tenemos una idea en la cabeza de qué es lo que implica, pero digamos que la Comisión Interamericana la define como una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. Entonces, pues hay muchísimas maneras de hacer esto. Y digamos que lo que más destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que, y también digamos esto es con base en jurisprudencia de la Corte Interamericana, es que la protesta social juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y acá conecto también con lo que ha dicho Roberto Gargarella, que lo citaba también Gabriel, sobre el hecho de que la protesta social puede considerarse el primer derecho, pero también a veces, o pues la mayoría de las veces, la última alternativa que tienen las minorías, la oposición o cualquier sector marginado de la población para dar a conocer sus denuncias o sus solicitudes ante un gobierno que muy pocas veces los escucha. Y al final también voy a hablar un poquito de lo que se entiende por discriminación estructural y la importancia de la protesta específicamente frente a los grupos históricamente marginados. Entonces, digamos que en el sistema interamericano de derechos humanos, por un lado, ha habido un desarrollo muy importante de lo que es el derecho a la libertad de expresión, particularmente frente a asuntos de interés público. Y nuevamente, otra vez, la Corte insiste en que se trata de una piedra angular en la existencia misma de la democracia. Básicamente, si no se permite que la gente se exprese, si no se permite que la gente transmita, digamos, sus ideas de oposición o sus reclamos o reivindicaciones ante el gobierno, se crea lo que ha dicho la Corte, un campo fértil que permite que se arraiguen sistemas autoritarios. Entonces, por eso es tan importante el derecho a la libertad de expresión, que además tiene tanto una dimensión individual como una dimensión colectiva, y justamente esta dimensión colectiva es la que se ve, digamos, en protestas pacíficas como las que hemos visto en los últimos días. Pero digamos que en el sistema interamericano no solamente está protegido el derecho a la protesta social pacífica por el derecho a la libertad de expresión, sino que conecta con otros derechos, el derecho de reunión y el derecho de asociación, y a veces también con los derechos políticos. Entonces, digamos que si bien el derecho a la protesta social no está expresamente en la Convención, como dije al principio, está protegido por distintos derechos que sí están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y digamos, de la jurisprudencia de la Corte también es importante destacar, y esto lo ha dicho también en casos bastante recientes, que en situaciones de ruptura institucional, y acá estaba hablando concretamente de un contexto de dictadura, pero pues igual creo que hay varias similitudes, digamos, con el contexto actual, especialmente en casos de ruptura institucional, cuando digamos, la protesta social cobra un rol supremamente importante para garantizar, digamos, el retorno a la democracia o garantizar que se respetan los derechos de muchas personas que están saliendo, digamos, a las calles a reclamar sus derechos, pues. Y digamos, esto conecta muchísimo con lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos, específicamente en la observación general número 37, cuando afirma que muchas veces la protesta social es la única manera de lograr hacer realidad muchos otros derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Otra vez acá empieza a tener, digamos, un rol importante la cuestión de que la protesta social es particularmente relevante para aquellos grupos históricamente discriminados. Justamente, digamos, la Corte Interamericana se refiere a la discriminación estructural cuando hay grupos que han sido históricamente discriminados, que por muchas vías han intentado manifestar sus reclamos al gobierno, digamos, a las instituciones, pero que desafortunadamente se ven subrepresentados, marginados y muchas veces no tienen la manera, digamos, de hacer valer sus derechos o de presentar sus reivindicaciones mediante los canales institucionales tradicionales. Entonces, la protesta social cobra este rol supremamente importante cuando hablamos también de grupos históricamente discriminados. Y acá entran, por ejemplo, mujeres, la comunidad LGBTI, pueblos indígenas, pueblos afro y, bueno, muchísimos otros. Entonces,
también, digamos, es importante tener en cuenta que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, no solo la protesta social es como supremamente importante como en materia digamos, garantizar la existencia de una sociedad más democrática, sino que es particularmente importante para aquellos grupos que cuentan con más dificultad para acceder a sus derechos o, digamos, para manifestar sus solicitudes mediante los canales tradicionales de participación. Entonces, todo esto para decir que el derecho a la protesta social es un derecho protegido ampliamente por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por la Convención Americana como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que los órganos internacionales de derechos humanos han, digamos, proferido muchísimos instrumentos, observaciones generales, en casos de tribunales, pues también sentencias y también informes que desarrollan muchísimo el contenido de este derecho. Y entonces, dentro de estos informes, todos estos, y destaco particularmente la observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos y el informe que les mencionaba sobre protesta y derechos humanos de la Comisión Interamericana, en estos instrumentos es posible identificar por lo menos varias características importantes de lo que es el derecho a la protesta. Y la primera que quiero destacar es la presunción de licitud que tiene la protesta. Entonces, los estados deben actuar siempre sobre la base de la licitud de las protestas y las manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Entonces, como les decía, hay como esta visión arraigada en la región de que las protestas lo que son subversión y que van a generar un quiebre del orden público, pero realmente, digamos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, se debe presumir que las manifestaciones, digamos, son lícitas, no van a ser violentas y que lo que tienen detrás, digamos, es esta reivindicación de derechos. Entonces, el derecho a participar en manifestaciones públicas debe ser ampliamente garantizado por los estados e incluso no necesariamente, porque no sé si ustedes han escuchado que a veces se dice como, van a hacer esta protesta en tal lado, pero no pidieron el permiso antes. Digamos que eso es bastante discutible según el derecho internacional de los derechos humanos, porque técnicamente no habría que pedir permiso, hay que notificar, pero permiso como tal no se tiene que pedir. Y en todo caso, las protestas espontáneas también se encuentran protegidas bajo el derecho a la protesta social pacífica. Y digamos, salvo que haya mucha violencia, que ya voy a entrar a hablar de eso, no debe entenderse que alguna reunión en específico o que una protesta específica no está protegida bajo el derecho a la protesta social pacífica. Hay una presunción de que sí están protegidas. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el tema de lo pacífico, que digamos es algo que se ha discutido muchísimo los últimos días. Y es que en efecto no todo tipo de protesta está protegido por el derecho a la protesta, como lo indica el nombre, la protesta social pacífica pues protege solamente la protesta pacífica. Y acá es donde empieza a haber un montón como de zonas grises que es importante aclarar, porque digamos mucha gente presume que hay unas cosas o digamos unos elementos de la protesta que automáticamente ya convierten la protesta social en violenta. Pero esto, digamos, los criterios para determinar si una protesta en efecto es violenta o no están claramente definidos en la Observación General 37 y también en la jurisprudencia y en los informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, lo primero es que no por el hecho de que haya unos actos aislados de violencia quiere decir que toda la protesta se torna en una protesta violenta. Y digamos, acá es donde es clave, de hecho, que entre a jugar un papel la fuerza pública, que es algo que también ha estado muy gris, o digamos que ha sido un poco manipulado en los últimos días. Claro, es importante que la fuerza pública entre a jugar un rol y que en efecto individualice a las personas que están cometiendo actos violentos y las separe de las personas que están protestando pacíficamente. No por el hecho de que hay unas personas cometiendo actos violentos aislados, quiere decir que toda la protesta se torna violenta y no justifica que entonces se tiene que dispersar a todo el mundo. Y como digo, las personas que están cometiendo los actos violentos deben ser separadas. Y obviamente la fuerza pública puede intervenir. Ahora, tiene que intervenir de una manera que no implique el uso excesivo de la fuerza, que ya voy a hablar un poco más de eso. Y bueno, y debe continuar garantizando que las demás personas que están ejerciendo su derecho continúen haciéndolo. De hecho, el rol de la fuerza pública es esencial para eso, para garantizar que la protesta continúa. Y acá también otro elemento que quería tocar, sobre el que creo que ha habido mucha
falta de información los últimos días es que muchas veces las personas van a utilizar capuchas o algunos accesorios o como cosas que pueden, digamos, alertar y generar miedo, pero digamos que tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho expresamente que la mera utilización de estos elementos como capuchas no quiere decir que necesariamente vaya a haber actos violentos. Entonces, de nuevo, digamos, se entiende que en la práctica es muy difícil, digamos, determinar, bueno, quiénes fueron exactamente las personas que cometieron los actos violentos o, no sé, esa persona que está allá me genera sospecha, pero realmente es obligación del Estado contar con pruebas muy claras de que, digamos, unas personas están involucradas en actos violentos o no, o que una persona, digamos, que le está llamando la atención, en efecto va a terminar convirtiendo la protesta social pacífica en una protesta violenta o que puede contribuir a ello, porque como digo, el hecho de que existan actos aislados violentos no quiere decir que la totalidad de la protesta se torna en violenta. Y acá sobre el tema de cuándo se torna en violenta la protesta, es muy importante tener en cuenta que el Comité de Derechos Humanos ha dicho que solamente se torna violenta cuando son los manifestantes quienes están cometiendo actos de violencia. Cuando hay actos de violencia contra los manifestantes o cuando claramente, digamos, se puede determinar que son grupos externos que obviamente se van a aprovechar de la situación para mezclarse con los manifestantes, pero digamos, si el Estado tiene claro que hay unos infiltrados o que hay personas que están tratando de sabotear la manifestación, como a veces insinúan que lo saben, entonces pues esos son los que deben ser separados y entonces no por ello nuevamente la protesta social se torna violenta, sino que continúa siendo una protesta social pacífica. Entonces, bueno, digamos que es claro que a veces pueden presentarse situaciones muy grises, pero es muy importante de cara a las obligaciones estatales que los estados, o pues que la fuerza pública, digamos, mantenga o pues tenga la posibilidad de determinar claramente cuándo actuar y cuándo no, y también que mantenga, digamos, unos protocolos o unas maneras de actuar para limitar la protesta cuando sea necesario, pero siempre teniendo como base el respeto de los derechos humanos. Y esto me lleva a la primera obligación del Estado que quiero destacar y es la prohibición. Bueno, la primera que ya he mencionado un poco es el tema de proteger a los manifestantes. Debe garantizarse el derecho a la protesta, no puede, digamos, impedirse la manifestación, la protesta pacífica bajo cualquier disculpa, siempre debe hacerse un esfuerzo por garantizar el derecho. Entonces, digamos que esa es la primera obligación estatal. Y luego esto, lo que venía diciendo, me lleva a la segunda, que es el tema de cuándo los estados pueden entrar, digamos, a través de la fuerza pública a limitar el derecho a la protesta. Como dije, solamente cuando hay unos actos aislados de violencia y debe individualizarse claramente a las personas que están involucradas sin impedir que continúe la manifestación, pero además una obligación clave es evitar el uso excesivo de la fuerza. Entonces esto probablemente lo han estado escuchando mucho los últimos días porque es obligación clave de acuerdo con el derecho internacional, no solamente la jurisprudencia, sino que también hay muchos instrumentos de soft law que ha desarrollado la Organización de Naciones Unidas sobre cómo debe comportarse la fuerza pública en estos escenarios. Y digamos, como decía Laura también, esto también fue recopilado en la sentencia de la Corte Suprema sobre el derecho a la protesta social pacífica. Lo que debe hacer el Estado es garantizar una serie de obligaciones, tanto preventivas como concomitantes, como posteriores. Entonces, las preventivas obligan a que las fuerzas de seguridad sepan cómo deben actuar de acuerdo al respeto y la garantía de los derechos humanos. No pueden simplemente actuar como se les dé la gana, sino que deben seguir unos requerimientos que están también establecidos por los instrumentos de derechos humanos. Las más importantes son las concomitantes, porque obligan a que la fuerza pública actúe bajo los principios de legalidad y legitimidad, de absoluta necesidad y de proporcionalidad, y esto es clave, porque entonces quiere decir que, por ejemplo, que el uso de armas de fuego está supremamente restringido, y que a menos que se pruebe que una persona está actuando contra la vida o la integridad de otra persona, la fuerza pública no tendría por qué utilizar un arma de fuego. Y esto entra, digamos, dentro del análisis de absoluta necesidad y proporcionalidad. Y esto también conecta mucho con el tipo de armas que usa la fuerza pública, que no necesariamente son armas de fuego, porque entonces se distingue también mucho entre lo que son las armas letales y las armas no letales. Y es cierto que las armas, pues,
no letales generan, digamos, pueden generar un impacto menos gravoso en la integridad o en la vida de las personas, pero realmente hay muchas en las cuales es muy difícil establecer como una línea divisoria clara entre si van a generar un impacto grave en la integridad o la vida de las personas o no. Y este es el caso, por ejemplo, de las municiones de goma, que hemos visto muchísimos casos en que igual pueden impactar gravemente la integridad de las personas. Las otras armas, como por ejemplo los gases lacrimógenos, son muy indiscriminadas, tienen efectos indiscriminados. Entonces, por ejemplo, si se utilizan en un bus con muchísimas personas que no están involucradas en la protesta, o termina afectando un bus que estaba pasando por ahí donde van niños, pues digamos que es un arma que también termina afectando gravemente la integridad y la vida de las personas. Entonces, digamos que estas obligaciones de la fuerza pública de actuar según estos principios, particularmente el de absoluta necesidad y de proporcionalidad, es otra de las obligaciones principales que tienen los estados. Y voy a ir rápidamente por las otras porque creo que ya me estoy pasando el tiempo. Solamente para enfatizar que, bueno, otra obligación que tienen los estados, que es, a mí me parece increíble que toque hablar de esto y decirlo en términos tan claros hoy en día, es que incluso si la fuerza pública detiene a alguien que está generando actos violentos en las protestas, no puede resultar esto en la violación de derechos humanos adicionales. Aplica tanto para personas que fueron detenidas por estar cometiendo actos violentos y como para cualquier otra persona que haya terminado detenida, porque cuando quedan bajo el control de autoridades estatales, el Estado juega un rol de garante, o sea, debe garantizar que mientras las personas están bajo su control, no les ocurra nada malo, por así decirlo. Sin embargo, lo que vemos en todos estos casos, o pues hemos visto en muchísimos casos los últimos meses, es que hay detenciones arbitrarias, hay desapariciones, hay tortura, hay casos de violencia sexual. Entonces, digamos que no debería ser necesario especificar que la fuerza pública no puede cometer violaciones de derechos humanos cuando detiene a las personas, pero pues aparentemente es algo sobre lo que toca llamar mucho la atención estos días. Como decía al principio, estas violaciones de derechos humanos terminan utilizándose como una manera de reprimir a los manifestantes en los contextos, digamos, de la región. Y es algo que hemos visto, pues, que pasa mucho en Colombia recientemente. Y bueno, y voy a pasar rápido por las últimas dos obligaciones que quería destacar, que son, primero, la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Digamos que lo que afirman los órganos de derechos humanos es que en el caso desafortunado que terminen cometiendo violaciones de derechos humanos, que la fuerza pública termine cometiendo violaciones de derechos humanos, es necesario que los mecanismos de control actúen rápidamente y que bajo la premisa de la debida diligencia, investiguen, juzguen y sancionen a quienes estuvieron involucrados en estos actos, que es algo que también vemos bastante gris o digamos bastante ambiguo en lo que ha pasado en los últimos días. Es bastante cuestionable el rol de autoridades de control o mecanismos de control como la Defensoría, la Fiscalía. Entonces, digamos que acá también hay una falla adicional del Estado. Y por último, y esto es algo que suele pasar un poco desapercibido, es la importancia que tiene o pues la obligación que tiene el Estado de garantizar acceso a la información para el resto de la ciudadanía. O sea, parte del derecho, del propósito del derecho a la protesta pacífica es garantizar o pues tratar de lograr que estas solicitudes o digamos estas reivindicaciones de las personas que están en las calles sean escuchadas, es darles un espacio, es tener un espacio para manifestar sus solicitudes. Entonces, el Estado también no solamente tiene que garantizar rendición de cuentas de cómo operan sus órganos de control, sino que también tiene que facilitar canales para visualizar lo que está pasando en el marco de la protesta pacífica. Digamos que dentro del derecho a la libertad de expresión, del cual somos titulares todos y todas, parte del derecho a la libertad de expresión implica el acceso a la información. Y parte de esto, digamos, de acceso a la información involucra tener acceso a lo que está reclamando la gente a través de las protestas. Entonces, hacerlo turbio o estigmatizarlo o darle un tono que no es el que tiene realmente la protesta social, implica también, por lo tanto, una violación de los derechos humanos de todos y todas. Las personas que terminan creyendo, digamos, el discurso de estigmatización de la protesta social, al final también están viendo vulnerados su derecho de acceso a la información. Entonces, ahí lo dejo por ahora. Estoy segura que me pasé un montón, perdón. No sé. Muchas gracias. Gracias, María Cecilia.
Tu ponencia creo que además es un paso perfecto a la ponencia de Nicolás y me quedo en este punto específico de la estigmatización para que lo revisemos brevemente en la sesión de preguntas, pero hay un montón de tensiones que el derecho a la protesta social suscita y específicamente hay dos grandísimas en Colombia y es, bueno, la tensión que tenemos entre la situación del paro nacional enfrentada a la situación de la pandemia que llevamos viviendo más de un año y el tema específico de la aglomeración. Es una de esas tensiones que se ha mencionado por ahí en el chat y creo que vale la pena revisar. Además, el rol del juez en ponderar esas tensiones, como nos lo mencionaba Laura. Y segundo, bueno, el tema también de la legítima defensa en estas protestas. Y yo creo que sobre ese tema de la legítima defensa y sobre quiénes son los manifestantes y quiénes son los que se defienden, pues hay puntos importantísimos del derecho a la igualdad que va a empezar a revisar Nicolás en este momento. Entonces, con eso te doy paso, Nicolás. Gracias, Camilo, y nuevamente gracias a la facultad por esta invitación y pues este panel realmente ha sido de lujo. Y creo que conecta muy bien con lo que estaba mencionando María Cecilia, porque mi presentación aborda un poco la consecuencia jurídica de estigmatizar la protesta social y de cómo el Estado promueve tal vez una narrativa donde parece que existiera un agente o una protesta deseable y otra que incomoda. Y cómo esta narrativa perpetúa una cantidad de estigmas y de prejuicios que al final resultan violando derechos, pero sobre todo que ponen en peligro el derecho a la no discriminación, que es también un pilar fundamental para el sistema democrático y una base fundamental para el funcionamiento de otros derechos, como lo ha reconocido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales. Ahora bien, entonces, un poco el análisis sobre el cual me quiero concentrar yo es esa relación entre el derecho a la libre asociación, el derecho a la no discriminación y qué pasa cuando el Estado pareciera que de forma indirecta violenta estos derechos, pretendiendo que tiene una política neutral, aplicable a todos los ciudadanos, pero que en el fondo tiene unos efectos desproporcionados sobre los ciudadanos. Entonces, en primer lugar, como lo decía María Cecilia, el derecho a la protesta reúne varios derechos, entre ellos la libertad de asociación. Y esta libertad de asociación, como lo reconoce el Comité de Derechos Humanos, encierra la posibilidad de una persona a unirse a un movimiento, así como también de retirarse, y también protege aquellos movimientos que quieren presentarse o presentar sus ideas de manera pública. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que frente a este derecho hay tres elementos fundamentales y uno de ellos es que el Estado tiene unas obligaciones tanto positivas como negativas para garantizar y facilitar este derecho. Y en segundo lugar, que cuando el Estado va a restringirlo, tiene que cumplir con una cantidad de requisitos, incluyendo una justificación donde se vea que se está persiguiendo un fin legítimo y que siempre esté acompañado de una proporcionalidad. Y por último, es importante destacar que también la no discriminación es un punto esencial del derecho a la libertad de asociación. Revisando un poco la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, podemos ver que históricamente la revisión de este derecho ha estado asociado a intervenciones mucho más claras, un poco más directas de cuando el Estado se incomoda con ciertos actores y previene que estos actores se manifiesten, como es en el caso de varios casos presentados contra Rusia por restringir que colectivos LGBTI se presenten en marchas y hagan uso de su derecho a la libre asociación. Hay otros eventos donde también el Comité de Derechos Humanos ha destacado que cuando el Estado tiene el poder arbitrario de simplemente cambiar fechas o locaciones para el desarrollo de ciertos eventos públicos, de ciertos colectivos, eso también podría constituir una violación al derecho a la libre asociación. Como lo mencionaba María Cecilia, en el sistema interamericano todavía no tenemos un fallo judicial que evalúe este derecho como tal, pero creo que lo que está pasando en América Latina puede ser interesante y puede ser útil para el estudio de este derecho. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es frente a garantizar este derecho libre de la no discriminación. Y digamos, muchos se preguntarán por qué tanto énfasis a la no discriminación
frente al análisis de lo que está ocurriendo. Y es que es importante destacar no solamente que la no discriminación, pues como lo decía, es un pilar fundamental de un sistema democrático, sino que también en nuestra región tiene un valor adicional. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han reconocido que el derecho a la no discriminación tiene un valor adicional y tiene una jerarquía muy importante en el sistema como una norma jus cogens. Y esto es fundamental, porque esto quiere decir que los estados tienen una carga mucho más grande al momento de enfrentarse a cuestionamientos sobre violentar este derecho, pero asimismo quiere decir que no lo pueden violentar por ninguna excepción o por ninguna justificación. Y es eso lo que tiene que orientar un poco la reflexión de cara a lo que está ocurriendo. Y como lo mencionaba anteriormente, la discriminación que se puede estar dando en este contexto no es solamente discriminación directa, pero una discriminación indirecta, que son aquellas políticas que parecen a simple vista neutrales, pero que tienen unos resultados desproporcionados sobre ciertos grupos poblacionales o personas que están protegidas. Ahora, en este caso en particular, yo quisiera destacar que lo que vemos en este caso concreto, en el caso de lo que está ocurriendo en Colombia, es que el Estado está actuando y tiene una política de seguridad donde la violencia o la no violencia orientan la respuesta del Estado desde sus órganos de seguridad sin tener en cuenta que esta visión muy binaria y muy dual de violentos y no violentos afecta a miles de personas que, como decía María Cecilia, no hacen parte de estos eventos aislados, pero que cargan con la respuesta desproporcionada del Estado. Y es importante resaltar que las protestas que ha vivido Colombia durante las últimas semanas incluye varios colectivos LGBTI, pueblos indígenas, personas con discapacidad, grupos de jóvenes que son niños, niñas y adolescentes, y por consiguiente la respuesta del Estado no se puede enmarcar en esta visión tan simplista de violencia y no violencia. ¿Por qué? Porque hay muchas más personas cuyos derechos están en riesgo. Entonces, cuando evaluamos la respuesta del Estado, el Estado tiene que mostrar que tuvo en cuenta que hay varios grupos que están participando de estas marchas y que la respuesta del Estado está orientada a tener en consideración su participación y su protección. Por consiguiente, la estigmatización y pensar en las protestas como la oportunidad para que los violentos se tomen el poder u otras ideas que promueve el Estado, completamente genera un efecto desproporcionado contra estos grupos. Y es aquí donde viene en juego el derecho a la no discriminación y esta reflexión sobre discriminación indirecta, que puede ser un tema interesante para explorar en otros casos. En América Latina actualmente estamos revisando varios eventos y varias situaciones donde se pueden presentar casos similares y que creo que el caso de Colombia va a ser un precedente muy interesante y muy importante en el sistema. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Creo que entonces esta presentación nos da un excelente cierre y paso a la sesión de preguntas. Y creo que tiene un par de puntos interesantes por compartir que vamos a ver en la discusión. Pero lo que les propongo hacer para la sesión de preguntas es que he revisado, digamos, el chat y he revisado algunas de formulación previa. Y lo que voy a hacer es que voy a dirigir las preguntas, voy a dirigir 2 o 3 preguntas dependiendo de cómo se nos dé el tiempo. A 2 panelistas en específico, pero eso no, digamos, no cierra la posibilidad a que pues, quien tenga alguna otra opinión o impresión la pueda agregar. Yo quisiera iniciar con una pregunta, digamos, que tiene varias partes, que tiene que ver con esta parte de estándares legales internacionales del derecho a la protesta. Nos preguntaban sobre la proporcionalidad, nos preguntaban sobre la ponderación de derechos y sobre el uso de la fuerza en contra de la protesta. Entonces esta pregunta, por ejemplo, quiero iniciar dirigiéndola a María Cecilia, pero creo que podemos hacerle un cambio interesante y es revisar cómo se debe entrar a mirar
ese derecho a la protesta y sus estándares internacionales del derecho a la protesta, si además tenemos dos elementos adicionales en consideración, que son, uno, este deber de desobediencia civil que nos menciona Gabriel, entonces cómo ese deber nos matiza esos estándares internacionales, y dos, cómo de pronto puede pensarse en enfoques diferenciales del derecho a la protesta para tratar de evitar efectos disímiles de la mano de lo que nos acaba de decir Nicolás. Entonces, inicio dirigiendo la pregunta a María Cecilia, pero también a Gabriel y a Nicolás, porque creo que desde sus ponencias podemos matizar los estándares regulares del sistema interamericano y el sistema universal. No, pero otra vez no entendí. Vuélvemela a plantear, por favor. Sí, gracias. Parto de lo básico y es, bueno, ¿cuáles son esos estándares de proporcionalidad y uso de la fuerza en contra de la protesta? Y para Gabriel y para Nicolás, cómo desde el derecho a la desobediencia civil y la necesidad de evitar, digamos, efectos diferenciados o para poblaciones marginales, podemos matizar esos estándares. Ok, entonces empiezo con lo de la proporcionalidad y veo específicamente la pregunta en el chat que dice a qué se refiere el requisito de proporcionalidad y si se juzga frente a la equivalencia de fuerzas o frente al bien jurídico protegido. La respuesta es según el derecho internacional de los derechos humanos frente a las dos. Digamos que lo que establece el DIDH es que los agentes que están legitimados para hacer uso de la fuerza, lo que tienen que hacer es aplicar un criterio diferenciado y progresivo del uso de la fuerza. Entonces, en el caso concreto, digamos, esto se tiene que analizar de cara a cada caso concreto y lo que tienen que hacer los agentes es determinar el grado de cooperación, de resistencia o de agresión de parte de la persona involucrada, digamos, a la persona a la que quieren limitarle pues su actuación. Entonces, la intensidad y la peligrosidad de la amenaza que está ejerciendo la otra persona definitivamente es relevante y acá es muy importante entonces que por supuesto no es lo mismo un manifestante que tiene en la mano un palo cuando el agente de la fuerza pública pues tiene armas de distinto tipo y además está completamente cubierto por un escudo, por así decirlo, o sea, tiene una armadura de protección supremamente fuerte. Entonces, acá esto es muy importante, claro, lo que dicen las personas es no, pero pues si van a atacar con una piedra, claro, esto también puede generar una lesión, pero tampoco es lo mismo un palo, una piedra, o si la persona no tiene nada, o si tiene un arma de fuego. Entonces, claro, mucha gente lo que dice es, pero el manifestante tenía un arma de fuego. Bueno, si el manifestante tenía un arma de fuego y esto en efecto lo puede demostrar y probar la fuerza pública porque es su obligación, entonces ahí es procedente que el agente estatal actúe con una fuerza que sea proporcional a la amenaza que está recibiendo. Entonces, es importante el tema de equivalencia de fuerzas, como plantea la pregunta, pero también es importante el tema del bien jurídico protegido. No es lo mismo ver una persona atacando a otra persona que atacando una pared. No es lo mismo. Entonces, esto también es relevante. El tema del bien jurídico protegido también es relevante. Y como digo, el análisis de proporcionalidad debe hacerse caso a caso y los agentes de la fuerza pública deben estar entrenados para tener la posibilidad de determinar en el caso concreto y de discernir cómo deben proceder. Lo que ha generado escándalo con toda la razón alrededor del actuar de la fuerza pública en los casos recientes es que claramente la fuerza pública actúa de manera desproporcionada sin necesidad de hacerlo. Entonces, digamos, esto para responder al tema de la proporcionalidad. Gracias, María Cecilia. Gabriel o Nicolás. Sí, yo quiero hacer una reflexión sobre las violencias. Hay una manera muy poco sofisticada de igualar a un manifestante que está bloqueando una vía que tiene piedras y palos con una tanqueta que dispara indiscriminadamente bombas aturdidoras. Sí, cuando uno dice no a ninguna violencia, está, digamos, admitiendo que son iguales estas dos violencias. Y eso me parece muy peligroso en términos del derecho a la protesta, porque ese es el camino narrativo de justificar la vulneración del derecho a la protesta a través de decir que es una violencia que requiere una respuesta desde el Estado. Y esto obedece a una lógica del enemigo interno que es muy propia de las naciones latinoamericanas después de las dictaduras del Cono Sur, y que esto venía de un discurso muy de la Guerra Fría que venía desde Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea es que usted tiene un enemigo dentro, que es su vecino, que es un comunista. Y ese es lo peor que le puede pasar a usted. Déjeme que el Estado lo desaparece. Porque la principal
digamos, estrategia del Estado es la desaparición forzada. Digamos, yo no estoy inventándome esto aquí, es como vemos cómo opera normalmente una dictadura, ¿no? La desaparición forzada es muy propia de un aparato criminal que no quiere permitir la voz de quien está enfrentándose a un poder que considera ilegítimo. Entonces, yo no creo que igualar la violencia sea, como decía, sofisticado desde el punto de vista del análisis, pero además por otro elemento, y es que, ¿qué es eso de la violencia? Entonces uno tiene como la idea de la violencia directa, ¿no? Entonces Camilo me pega un puño, qué violento es Camilo, ¿no? Y no hay otras violencias a considerar, y aquí cito a Galton, uno de los autores que nosotros trabajamos en justicia transicional y en temas de construcción de paz desde el punto de vista crítico, está una violencia de carácter estructural, que puede venir desde las instituciones, que puede venir de ciertas prácticas institucionales que excluyen de tal forma a ciertos segmentos de la población que los hacen vivir bajo una constante situación violenta contra muchos de sus derechos. Y hay otra violencia que llama Galton cultural, que es una violencia del discurso, una violencia de la manera en que nos relacionamos como sociedad y que hace pensar que se puede discriminar a ciertos segmentos de la población. Entonces uno dice, son las mismas violencias, una violencia estructural institucional de una institución que tiene un largo récord de no respetar el derecho a la protesta y de unos muchachos en un portal de Transmilenio, y lo quiero complejizar más, que cogen y bajan el portal y lo destruyen. Entonces estamos diciendo, uy, destruyó el portal, eso nos está afectando a todos, nos cuesta no sé cuántos mil millones. Y entonces hasta ahí llega el discurso, es el discurso que simplifica y que no atiende a que hay ciertas cuestiones estructurales que llevan a esta violencia. No es que la esté justificando, lo que pasa es que no hay que simplificarla, porque entonces terminamos en cuestiones como son igual de malos los vándalos, y eso el riesgo es que dice todos los jóvenes. Estamos en una situación entonces que los jóvenes que estén en la calle marchando son enemigos del pueblo. Esas dicotomías me parecen profundamente peligrosas. Y termino con esto sobre lo del deber, no es el derecho, sino el deber de la desobediencia civil republicana. Yo no estoy hablando del derecho internacional codificado o siquiera solamente consuetudinario. Yo estoy hablando de dónde vienen estas ideas, de dónde viene todo lo que nos exponía María Cecilia. Y viene de un proyecto político, económico que se llama el liberalismo. Y ese proyecto, en su visión más elemental, digamos más ligera, dice el derecho que yo tengo como individuo a mi libertad y a hacer negocios y a que me proteja el Estado. Y entonces, cuando el Estado no me da eso, desde los republicanos que inspiraron también nuestra independencia, dice usted tiene derecho y deber de, como ahí les ponía la cita de la Declaración de los Derechos del Hombre en el chat en Francia, ¿no es? El deber de la insurrección. Claro, es decir, si uno se va a los valores fundamentales de lo que hace un Estado de Derecho, no hay nada más antidemocrático que juzgar la violencia contra el Estado como una violencia igual que la que el Estado le hace a los ciudadanos. Eso sí es antidemocrático. Este foro se llama amenazas a la democracia. La mayor amenaza a la democracia es igualar la violencia de un sujeto que se está manifestando en la calle, un grupo de sujetos, con la del Estado armado que tiene el deber de garantizar la seguridad de esos ciudadanos que están ahí. Como bien lo decía María Cecilia, el deber es garantizar la protesta, no la libre circulación, que eso es secundario. Cuando hablamos ahorita había una pregunta de cuando se vuelve demasiado permisivo un derecho nunca es demasiado permisivo, un derecho es inalienable. Esa es la lógica que es la base de nuestro derecho. Si no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con el Estado de Derecho y tenemos que buscar otro sistema político, ¿no? Ahí como para provocar de esas ideas. ¿Eh? Gabriel, Nicolás. Sí, no, y atándolo un poco a lo que dice Gabriel y María Cecilia, creo que definitivamente esto llama a lo que varios sectores han propuesto sobre una reforma estructural de nuestras fuerzas públicas y de entender que se requiere revisar el entrenamiento, se requiere hacer una revisión sobre la preparación que se está teniendo, y es ahí donde caben diferentes protocolos y diferentes herramientas para evitar la estigmatización de ciertos grupos, la sensibilización frente a ciertas poblaciones e inclusive a temas muy básicos de accesibilidad, que creo que ha sido una de las también, otro de los temas que hemos visto frente a personas con discapacidad que están protestando y que se ven afectados por estas circunstancias. Muchas gracias, Nicolás, y a Gabriel y a María Cecilia también. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero sí quiero revisar una segunda pregunta que quisiera dirigir a Laura en principio, y es un poco de lo que se provocó como consecuencia de tu ponencia. Es,
mirar cuál es el papel del juez, ya no el juez colombiano, sino este juez, entre comillas, internacional, este sistema interamericano, por ejemplo, que está muy pendiente hoy en día del caso colombiano, y hablaba de algunos desarrollos que hubo en la comisión recientemente, de una audiencia pública que convocaron y en donde pues hay que ver, a pesar de que Colombia pues no fue anuente a la visita de la comisión. Entonces lo que quiero preguntar es, ¿cuál debe ser el papel de la comisión y qué debe esperarse que haga la comisión y el sistema interamericano en general frente a lo que está pasando en Colombia y frente a la posición del Estado colombiano? ¿Cuál es el papel de ese juez? Y no solo en términos generales, sino también en términos de si el juez internacional o si el sistema interamericano debe tomar medidas respecto de la posición del juez nacional. Es decir, cómo debe darse esa relación entre nuestros jueces y los jueces, otra vez, jueces en sentido amplio, pues, del sistema interamericano. Muchísimas gracias por esa pregunta, Camilo, porque creo que me permite reflexionar sobre los eventos muy recientes, al punto que realmente lo de la audiencia salió justo antes de este evento. Entonces, eso me permite hacer una precisión que es fundamental, y es que la nueva vicepresidenta, la nueva canciller, perdón, Marta Lucía Ramírez, decía inicialmente que por ahora no se iba a aceptar la visita de la Comisión Interamericana porque se estaba haciendo una investigación interna y que le correspondía pues a los órganos como la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía hacer la investigación. Entonces, eso me lleva a un punto que creo que es central para esta discusión, y es cuáles son las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué rol juega el principio de complementariedad de los sistemas de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene que esperar a que haya una investigación a nivel interno para ver cuál es la situación de derechos humanos y poder documentar la situación actual en Colombia. Y por eso creo que hay que hacer esa distinción entre los órganos del sistema. El sistema interamericano está compuesto por la Comisión Interamericana y por la Corte. La Comisión tiene unas competencias muy particulares, y dentro de esas competencias está la de monitoreo de la situación de derechos humanos. En el marco de esa competencia es que la Comisión puede hacer visitas in loco, es decir, visitas al país, y eventualmente emitir un informe de país con conclusiones y recomendaciones al Estado tras esa visita. En esa visita, pues la comisión se puede reunir con víctimas, con agentes del Estado, con miembros de la sociedad civil, es decir, incluso con academia, es decir, con todos los actores que le permitan reunir la mayor cantidad de información posible. Por eso es que tengo que hacer esa distinción tan técnica entre comisión y corte, porque para la comisión no aplica digamos, este principio de subsidiariedad, si se quiere, para poder acudir al sistema, sino que la actuación debería ser directa. Sin embargo, se requiere de digamos, como de la autorización del Estado para que la comisión pueda ingresar. Por eso es que la Comisión Interamericana tiene tantos años que no va a Venezuela. Pero en el caso de Colombia, entonces ahora, tras el hecho de que con la presión de la sociedad civil, y quiero hacer énfasis en el rol que juegan los defensores de derechos humanos en este caso, todas las organizaciones de sociedad civil se abocaron a solicitar esa visita de la comisión, y lo que sucedió fue que la comisión dijo, ok, entonces en el próximo periodo de sesiones, que va a ser, ya te voy a decir, porque la anoté por aquí, en junio, el 6 de junio me parece, 29 de junio, perdón. El 29 de junio la comisión va a hacer una audiencia sobre país, es decir, una audiencia para determinar la situación de derechos humanos en el caso de Colombia. Y en ese momento, entonces, la nueva canciller dice, bueno, ok, entonces aceptamos la visita. Entonces, frente a la Corte, por eso hago la distinción, en el caso de la Corte, para que el caso llegue a la competencia contenciosa, sí se requiere que haya un agotamiento de los recursos internos y primero pasa por la comisión y luego el caso llega a la Corte. Allí sí, porque es una competencia muy definida, muy delimitada, que tiene que ver con un caso contencioso, allí se aplica esa subsidiariedad, pero no así con las labores de monitoría. Luego, frente a la segunda parte de tu pregunta, en donde señalas cuál debe ser la relación, digamos, entre el sistema interamericano y el sistema doméstico. Allí también quiero hacer como la distinción. Colombia, digamos, se somete de forma voluntaria al cumplimiento de obligaciones internacionales
y como parte de esas obligaciones internacionales, no solamente hay derecho, digamos, las obligaciones establecidas en el marco de la Convención, sino que además estos órganos, Comisión y Corte, hacen interpretaciones de ese tratado que hacen que ese tratado sea un instrumento vivo. No nos podemos quedar en el año 1969 cuando entró en vigor la Convención, sino en la actualidad. Entonces, cuando María Cecilia decía, es que no está establecido el derecho a la protesta de forma específica en la Convención, pero fíjense lo que hace María Cecilia, dice, bueno, si haces una interpretación sistemática del tratado entre el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la libre reunión, con todos estos tratados y además con esta interpretación a la luz de los eventos actuales, existe ese derecho. Entonces, los jueces tienen además la obligación de ejercer un control de convencionalidad, lo que significa que los jueces en Colombia y todas las autoridades, como lo ha dicho la Corte Interamericana, pueden inaplicar una norma. Por ejemplo, digamos que mañana en Bogotá sale un decreto que dice que ustedes tienen que pedir un permiso para protestar. Pues bien puede un juez decir, inaplico esto en ejercicio del control de convencionalidad, porque así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, creo que entonces con esa excelente respuesta, y a pesar de que hay un montón de tela por cortar y preguntas por responder y de que este tema podríamos quedarnos hablando muchísimo tiempo, cerramos este panel. Quisiera agradecerle a Nicolás, a Laura, a Gabriel y a María Cecilia, profesores y egresados de nuestra maestría en Derecho Internacional, por la discusión que nos dieron, por la productividad del debate, por la representación excelente que hacen de nuestro programa. Y agradecerle a todos también por su presencia en este espacio, que creo que nos dio muchísimo de qué hablar y pone a la Universidad de los Andes como uno de esos espacios de discusión que son tan necesarios en el país hoy desde el punto de vista del derecho internacional y los derechos humanos. Cierro invitándolos a todos a revisar nuestro programa. Estamos con inscripciones abiertas hasta el 2 de junio para que puedan conocer a esta excelente nómina de profesores y a muchos más que tenemos en el programa. Entonces, nuevamente les agradezco a los panelistas. Un placer haber hablado con ustedes el día de hoy y les deseo una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias.